Distinguidos congresistas, para mí es un placer estar aquí en compañía de Antonio Martino, mi maestro. Llegué a las lides del derecho y la informática hace unos cuantos años de la mano de Antonio y algunos otros próceres argentinos. Así que el agradecimiento a Antonio por haber confiado en mí. Una breve palabra de por qué estoy acá, no solamente por ser una amistad de Antonio, sino de alguna manera en forma institucional como presidente de FIADI, porque FIADI es una organización no gubernamental, con personería jurídica, sin fines de lucro, que ya desde hace unos muchos años transita por toda Iberoamérica tratando de estimular el estudio, la agrupación, el juntarse, digamos, los expertos y los no expertos, los que comienzan también, los jóvenes, ¿por qué no?, en estas cuestiones del derecho y las tecnologías. Así que, Antonio, muy agradecido por dar este espacio a mí, que me siento portavoz en ese sentido de FIADI. También quiero, muy brevemente, y antes de darle la palabra al primer orador, agradecer públicamente a quien me va a acompañar más tarde, posiblemente después del break, al profesor uruguayo, como yo, me olvidé decir que yo estoy en Uruguay, Alejandro Aval, que ha sido decano de nuestra facultad y de otra facultad privada también, de la estatal y de la privada, y que es un catedrático de Derecho Procesal, mérito que yo no puedo ostentar, apenas soy un todoterreno de unos 30 o 40 años en el derecho y las tecnologías. Y finalmente, mis palabras también de reconocimiento al profesor experto, doctor Horacio Granero, que tengo por el azar, digamos, nada más que por el azar de las bolillas que se juntaron ahí para armar este panel. Lo voy a tener en mi sesión a Horacio, que lo estimo muchísimo, que sea como Antonio y tantos otros, digamos, se han sumado, digamos, a los objetivos misionales y estatutarios de la FIADI ya desde hace muchos años. Así que, sin más, voy a presentar al orador, al primer orador. Vamos a tener en esta primera parte 3 oradores. Les voy a pedir que tengan también digamos, muy preciso el tiempo de exposición que está en el programa. Y vamos a escuchar entonces a Rafael Y. Cuartas Báez, que según veo, pude sacar ahí algún otro dato, es colombiano y es, digamos, entre sus méritos y entre sus actividades profesionales, está en el Anti-Money Laundering Associate, emitida por la FIBA. A Rafael nos va a hablar del principio de equivalencia funcional, piedra angular del proceso judicial en ambientes virtuales. Así que, adelante, don Rafael, es suya la palabra. Doctor Marcelo, muchas gracias a todos y en especial pues al profesor Martino por estos espacios, por esta oportunidad, a Diana y a todos los demás organizadores. Pues es un honor para mí poderme dirigir a este auditorio. Veo pues personas que ya estuvieron en la otra charla del ciclo de conferencias de sistemas inteligentes y a los demás pues muchas gracias por estar acá. Me alegró mucho ver esta mañana a mi profesor Emilio Suñé, como siempre muy claro y contundente, y que lo deja uno motivado para seguir explorando todo esto. Voy a compartir entonces una presentación que trae para esta tarde. La charla la he denominado el principio de equivalencia funcional. He escuchado excelentes ponencias, digamos, viendo cómo Argentina, por ejemplo, ha venido avanzando mucho más en estos procesos de ambientes digitales y de alguna manera, mayor o menor medida, ya tenían avanzado algún camino, digamos, cuando nos entró la pandemia y nos llevó a unos procesos judiciales que limitaran la presencialidad de los litigantes y de los jueces. Colombia, digamos, vamos un poco más atrasados y esto nos cogió casi que por sorpresa. No obstante, digamos, ya veníamos avanzando y hay algunos programas pues, institucionales para que estos temas se puedan avanzar, digamos, más adelante.
Ok, vamos a pasar, digamos, un breve contexto, vamos a abordar en sí la equivalencia funcional y algunos aspectos prácticos que esto trae para el telelitigio. Como ustedes saben, pues estamos, digamos, simplemente a manera de contexto en una sociedad de información, con una economía totalmente colaborativa, lo que se ha denominado la uberización de ciertos sectores económicos que traen nuevas dinámicas, digamos, y retos para el derecho, porque las relaciones como tal son muy distintas en estos modelos. Todavía discutimos temas laborales, temas económicos, nuevos modelos de comercio. Precisamente desde ya no es tan claro el tema del consumidor, el comerciante y el productor. A veces se confunden, digamos, todos estos roles, cambios en las relaciones obviamente laborales y obviamente un cambio en ese relacionamiento personal, que es donde debe entrar el derecho precisamente a, a regular. Algunos antecedentes, pues precisamente hacia mediados de la década de los 90 del siglo pasado, pues la ONU, en el marco pues, de la UNCITAD y la CENUSMI, como ustedes recordarán, empezó con esa inquietud de cara a ese nuevo modelo económico que se venía generando con el comercio electrónico y precisamente como su tarea de normalización normativa, empezó a estudiar unas leyes que también permitieran ese interrelacionamiento de los diferentes países, porque aquí ya las fronteras, digamos, se notaban muy difusas. Entonces, es así como encarga, digamos, a la sexta comisión, ellos presentan un informe y que finalmente se emite una resolución por parte de la UNCITRAL generando esta ley modelo del CENUMI, que fue un estudio, digamos, de esos últimos 4 años de esa década. Ya habían habido antecedentes, pues, digamos, anteriores. En el estado de Utah se había generado una ley precisamente para el comercio electrónico hacia 1995, que no tuvo mayor desarrollo, pero la ley de California sí, hacia 1999, precisamente en el marco de la UNCITRAL, se generó. En Latinoamérica, precisamente, hicimos una transcripción normativa de esta ley marco, específicamente, por ejemplo, en mi país, en Colombia, fue de los primeros países, si no el primero, en adoptar esta legislación en 1999. Entiendo que Argentina lo hizo hacia el año 2000, 2001, con algunas, claro que Argentina tenía la fortaleza, digamos que ya desde los 97, 98 le había dado cierto reconocimiento pues a la firma digital, pero los principios propios de esta ley marco y en esta forma pues para garantizar el derecho unificado, que era lo que quería la ONU, pues se viene a desarrollar ya a inicios de la primera década de este siglo XXI. Obviamente el enfoque natural y primario era el comercio electrónico en su momento, pero vamos a ver cómo todos estos principios finalmente se van volviendo en esa piedra angular, en esa columna vertebral de toda la digitalidad, en todas las relaciones, tanto pues con la administración pública como en particular con la justicia. El objetivo, pues obviamente la uniformidad de las legislaciones internas de los estados relativas a los métodos de comunicación y almacenamiento de esa información, que fueran sustitutos precisamente de mecanismos basados en el papel. Fue adoptado en Colombia precisamente como ley de comercio electrónico y definía básicamente una reglamentación de acceso y uso del mensaje de datos al comercio, pues, en el entorno del comercio electrónico, el empleo de firmas digitales y estableció, digamos, las famosas entidades de certificación de estas firmas. ¿Y qué principios básicamente nos traía? Obviamente la internacionalidad y la globalidad, que son parte de ese comercio electrónico, la libertad de empresa, la autonomía y la consensualidad para el derecho internacional, digamos, de comercio internacional es muy importante esa consensualidad y como fuente también del derecho, pero estos dos principios fueron fundamentales, digamos que tal vez eran como la mayor novedad, el principio de neutralidad tecnológica y en la red, y sobre todo el principio de equivalencia funcional, que si bien, digamos, ya para algunos era claro, se plasmó, digamos, en esta ley marco y fue irrigada a los demás ordenamientos que la adoptaron a nivel mundial. ¿Y en qué términos, digamos, plasmó este principio de equivalencia funcional? Pues
que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que estén en forma de mensaje de datos. Obviamente habrán algunos casos en que la ley exija ciertas formalidades en donde tendremos que mirar cómo se cumple esa equivalencia funcional. Y en términos comunes, ¿qué significa la equivalencia? Pues es cumplir la finalidad o la función de ese requisito tradicional, del requisito análogo, es trasladar ese mundo analógico al mundo digital, precisamente para que todas esas instituciones del derecho pues puedan seguir operando sobre ellos. Y los ejemplos, digamos, porque fueron sobre todo sobre estos dos elementos, es que redunda ese principio del documento físico en su equivalente al mensaje de datos y la firma manuscrita con su equivalente, obviamente, en la firma electrónica en sentido amplio, que ya veremos pues, las clasificaciones. Bien complicado, pues llevamos 20 años precisamente desde que, por ejemplo, en Colombia ya 21 años desde que se emitió esta ley, precisamente hacia agosto, perdón, en Colombia, y por el pensamiento concreto y esa tradición escritural que nos dejó, digamos, el derecho español y el derecho romano, pues todavía es muy difícil trasladar, hacer ese traslado de esa equivalencia funcional al mundo digital. Y esta quizás es la mayor complicación que tenemos en este momento para que esto de verdad fluya. Entonces, el mensaje de datos, ¿qué es? Pues una información que se transmite por medios electrónicos y que puede ser generada, enviada, recibida y almacenada. Esto yo entiendo que para muchos o para casi la totalidad, pues es simplemente un repaso, pero este es precisamente el llamado que hago. Aquí nos toca volver a los principios, porque parece que esto no se hubiera entendido y a veces nos complicamos demasiado y empezamos a exigir demasiada regulación puntual, expresa sobre ciertos temas que se pueden validar perfectamente con todas las garantías de derechos fundamentales, yéndonos a la neomonárquica, a la principialística que tanto nos atrae, digamos, a algunos estudiosos de eso. Entonces, el mensaje de datos, digamos, es el equivalente funcional de ese documento en sentido amplio, documento no entendido como el mero papel con letras, sino documento en sentido amplio, fotografías, videos, cualquier medio que sirva precisamente para soportar algunos hechos. Y que obviamente para que esta equivalencia funcional cobre validez, va a tener que cumplir con estas condiciones de integridad, autenticidad, no repudio y de disponibilidad, que ya digamos, no vamos a ahondar mucho en ello porque ustedes saben a qué se hace referencia. Al final, estos cuatro elementos no conforman más que un elemento de confianza en ese mensaje de datos, que es lo que más escozor nos genera, ¿cierto? Siempre vemos que la gente que viene acostumbrada al tema análogo, al tema en papel, al tema tradicional, pues le genera cierta desconfianza a los medios electrónicos, no porque, digamos, tengan elementos para desconfiar técnicamente de ellos, sino muchas veces por el mero desconocimiento que su primera reacción va a ser rechazar. Entonces, es bien importante, digamos, retomarlo y esa es la invitación, digamos, de esta charla, volver a esos principios que tanto nos ayudan. En el tema de la firma, pues por firma en general entendemos algún signo o símbolo de identificación personal y de expresión de la voluntad. Y por firma electrónica, obviamente, va a ser la evolución de esa firma análoga o de esa expresión de la voluntad con un método en su método de identificación y de expresión de esa voluntad. Todo el día, sin darnos cuenta, estamos firmando mensajes de datos en computadores, dispositivos móviles, cajeros. Cada vez que hacemos una transacción en un cajero electrónico, estamos firmando la transacción, no nos damos cuenta y ya estamos inmersos, digamos, en este mundo, pero cuando este asunto toma una relevancia de carácter profesional, personal para los jueces o para los litigantes, ya empezamos a verle como ciertas complicaciones. Obviamente, el reconocimiento de firma, que podría ser un notario, un fedatario, como en Perú que existen los fedatarios, un escribiente, como se llame, digamos, en los diferentes países, obviamente va a certificar esa presentación personal que se hace de la firma y en su equivalente funcional. En el mundo digital, pues va a ser esa firma digital calificada, certificada por un tercero que está debidamente habilitado. Entonces, existen obviamente otras formas de firma que, como sabemos, son desmaterializadas, pero que no van a cumplir el requisito específico y no nos van a dar la certeza y la seguridad que nos da
la firma digital que resulta más relevante para efectos jurídicos. Y hacemos, digamos, el profesor Martino, que le encantan los latinismos, pues son los consensos obligados. Esa premisa que nos dejaron los romanos precisamente entra en pugna muchas veces con ese formalismo, y ayer escuchando la charla de la administración, o esta mañana tal vez de los medios en la administración, que veíamos que él hablaba de cómo el formularismo de la Internet acabó con el informalismo de ese derecho administrativo. Pues aquí de cierta forma también hemos encontrado que ante la entrada de estos medios digitales, de estos medios electrónicos, se ha tratado de exacerbar ese formalismo que queremos, y poniéndole condiciones cada vez más difíciles a el mismo asunto cuando se hace de manera digital a cuando se hace en el mundo análogo. Entonces, recordemos que la teoría del derecho, y más, digamos, este es textual del Código Civil colombiano, pero que, como sabemos, don Andrés Bello nos dejó ese legado en varios países de Latinoamérica, es el mismo Código Civil chileno que en su momento se profirió. Las condiciones de validez de un contrato son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. En ninguna parte, digamos, nos habla precisamente de la firma, aunque está implícita, obviamente, en el consentimiento, pero no como garabato que tenga que ponerse, digamos, en los documentos como un mayor grado de validez. Asimismo, en el mundo digital, pues solicitar mayores formalismos no está cumpliendo el requisito legal, y estamos afectando esa premisa también, ese principio importante del derecho, de la primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Algunas reglas de interpretación precisamente que trae esta normativa de UNCITRAL, que solicita, obviamente, y en el tiempo que se dio, pues, cuando era todavía precario, no se podía, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, en estos últimos 20 años ha pasado de todo, y es precisamente ese llamado a que estos principios puedan ser aplicados para que el derecho siga vigente en el tiempo y no tenga que renovarse, no continúe con ese rezago que muchas veces se le atañe. En la interpretación, precisamente dice este texto de la presente ley, ahora tenerse en cuenta. Entonces, ese es un punto primario. La necesidad de proveer la uniformidad en su aplicación, es decir, en que aquellas regulaciones que son tan localistas, que se desmarcan del todo del concepto internacional, pues están quedando, digamos, como una isla. Y la observancia de la buena fe. Mire que incluso en esto nos permite invocar esos principios que de pronto han caído en desuso por la crisis de confianza que existe, digamos, en la humanidad actualmente, en donde lo que se presume ahorita ya es la mala fe, y la buena fe queda simplemente muy bien plasmada en los textos jurídicos, pero en la realidad no se vive. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente resueltas en ella serán dirimidas de conformidad con los principios generales que a ella lo inspiran. Entonces, esto es bien importante, y parece que esta regla de interpretación que lo trae la misma normativa de UNCITRAL se ha olvidado del todo en los operadores jurídicos y en los mismos litigantes, que a veces también son reacios a darle esta aplicación, esperando una legislación expresa al respecto. Esto es un extracto que traigo de una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que esta sentencia es la que avaló la constitucionalidad precisamente de la Ley 527, que es la que hizo la transcripción normativa de la Ley Marco de UNCITRAL, y donde refleja precisamente que, o señala ya desde hace 20 años, que los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel, y en la mayoría de los casos mayor grado de confiabilidad y rapidez. Esto no se entiende. Digamos que nosotros tenemos como ese prejuicio precisamente que lo digital es más inseguro, y eso es lo que más está afectando, digamos, a que este tema tenga un gran desarrollo en algunos países de Latinoamérica. ¿Qué dificultades obviamente hemos detectado? Pues la principal, la cultura jurídica. Como les decía, estamos acostumbrados a exigir mayores niveles de autenticidad y la inmediatez física, y por eso rechazamos o prejuzgamos los temas digitales.
la burocracia y la voluntad política, que también son vitales para que estos temas queden implementados en la normativa local. El tema de presupuesto, que es un tema que es menos importante, pero siempre se pone de escudo para que estos temas no avancen. Obviamente la brecha digital y la cobertura. Colombia, por ejemplo, es un país que es muy quebrado, hay unas zonas demasiado apartadas, por ejemplo, hacia el sector de la zona amazónica, de la selva amazónica. Obviamente tenemos un reto bien importante en cobertura de conectividad de estas zonas, pues hay países que se prestan mucho más, que no tienen una geografía tan agreste y tan quebrada, y esto ha dificultado precisamente, ahondado precisamente con todo este tema de voluntad política para que este tema pueda llegar a todas partes, porque no haríamos nada, digamos, en implementar un proceso en ambientes virtuales si finalmente no podemos cubrir todo el territorio nacional. Y la brecha digital, que incluye también el tema de formación y de educación, ¿no? Esto es un tema bien importante porque si el desconocimiento precisamente genera esa desconfianza, pues la educación es vital. La falta de formación precisamente de operadores judiciales y litigantes. Los operadores judiciales y litigantes en esta pandemia, cuando 3 meses después de tener paralizado el aparato judicial, se emite una norma que habilita, digamos, el litigio digital, pero a la carrera, improvisado, con muchas falencias, sin una preparación de ninguno de los actores, es un riesgo bien importante para la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, ese tema de formación es un reto que tenemos que implementar de aquí en adelante y no dar un paso atrás. Digamos, si ya la pandemia nos tiró al charco, como se diría, no podemos, digamos, dar un paso atrás y empezar a generar otra vez unos ambientes de presencialidad total. Obviamente la presencialidad es importante en algunos temas y va a tener que estar un tema mixto, pero que se permita, digamos, este ambiente virtual. El temor ante lo desconocido, por eso lo resalto, porque yo creo que es el principal problema, es un mecanismo de defensa que generalmente los humanos utilizamos ante algo desconocido, lo rechazamos, decimos es malo, pero no nos damos la oportunidad de conocerlo y eso nos genera desconfianza y terminamos, digamos, obstaculizando el avance en esos aspectos. La pandemia, precisamente, como les digo, en 3 meses logró lo que la realidad mundial y la lógica no pudieron en 20 años. En 20 años que tenemos de normatividad en Colombia con el tema de equivalencia funcional, donde se da validez jurídica probatoria al mensaje de datos y la firma electrónica, no hemos podido con su implementación, a pesar de que han habido desarrollos, avances. Hacia el 2003 hubo una modificación del Código de Procedimiento Civil que ya habilitaba notificaciones electrónicas y algunos ambientes virtuales. En el 2012 expedimos el Código General del Proceso, que integra algunas jurisdicciones también y que es totalmente enfocado a la digitalidad y a la oralidad, pero tampoco esto fue suficiente. Digamos que aún cuando eso fue hace 8 años, seguimos teniendo un proceso en ambientes virtuales muy precario, muy precario. ¿Qué principios con ellos que me gustaría comentar un poco? Pues obviamente el debido proceso, que para mí, como precisamente por esta improvisación con que se sacó el tema, está en este momento en riesgo, porque si bien incluso esta norma de emergencia quitó algunas garantías. Por ejemplo, yo puedo presentar un memorial con la mera antefirma sin ningún tipo de firma digital o electrónica, aunque la electrónica podría decirse que es porque se envía a través de un correo electrónico, pero digamos que son mecanismos muy precarios que evidentemente ponen en riesgo el debido proceso. Hace presunciones, por ejemplo, de que si la contraparte le envía una notificación por correo al correo registrado en la rama judicial, se presume que sí lo recibió, pero se pueden estar vulnerando también algunos derechos de contradicción, de defensa, en fin. El principio de mediación, que ayer precisamente escuchaba en uno de los comentarios y de las preguntas que le hacían a uno de los expositores, aquí, por ejemplo, ya ha habido una sentencia a finales del año pasado que habla de la inmediación sensorial. Y estamos hablando de prepandemia, ¿no? Ya digamos que era un tema que se venía tratando
porque algunos despachos empezaron a meter algunos medios tecnológicos, y se hablaba precisamente de la inmediación sensorial. Y esto es bien importante, pues, que pensar que el ser humano no percibe el mundo únicamente con el sentido del tacto, sino que hay otros 4 sentidos que le sirven para percibir el mundo, y eso es precisamente la inmediación sensorial. Y esto en el tema de la virtualidad o de la digitalidad es bien importante porque, pues, en mi concepto, inclusive garantiza mucho más esa inmediación en muchas pruebas que se practique o en muchas actuaciones que practique el juez, porque lo va a tener de primera mano. Pensemos, por ejemplo, en pruebas como registradas, pruebas en ambientes digitales o de mensaje de datos, registradas, por ejemplo, en una página de Internet, en un mensaje de WhatsApp, en un mensaje de Facebook. Esta virtualidad lo que va a permitir es precisamente que el juez no le lleven desagregada la prueba, que no se la lleven representada en copia en un papel, sino que precisamente la pueda practicar en el marco de una audiencia, solicitándole a las contrapartes que en vivo y en directo abran sus redes sociales, muestren, exhiban su computador para hacer una especie de inspección judicial precisamente en el marco de la audiencia. Entonces, para mí, en muchos aspectos, esa inmediación está garantizada precisamente por los medios tecnológicos. La publicidad y la contradicción, pues obviamente, seguramente nos va a llegar a más personas el tema de publicidad de las decisiones judiciales y la posibilidad de contradecir el sistema, digamos, análogo de notificar también puede tener sus debilidades, que el correo se pierda, que se estropee, en fin. Y estos medios digitales, la gente ahorita que mantiene hiperconectada, pues de pronto va a ser mucho más fácil que se entere de acciones en su contra y pueda ejercer su derecho de contradicción. La buena fe, lealtad procesal, que hablábamos, es una expresión precisamente, una realización de esa legítima confianza que se espera. Esa es la oportunidad para volver a estos principios y que esto signifique no solamente un avance en términos tecnológicos, sino un avance como especie humana y como sociedad. El tema de la igualdad también resulta cuestionable por lo que les mencionaba de aquellas brechas importantes, por lo menos en nuestro país, que están tan acentuadas, brechas de conectividad, brechas en el tema de formación, en el acceso a la misma tecnología. No todo el mundo tiene acceso a un smartphone donde pueda, digamos, litigar de alguna manera con los aplicativos que se tienen, y esto puede ser, digamos, un tema cuestionable, pues, de la realización de este principio de igualdad. La prevalencia del derecho sustancial, obviamente sabemos que el derecho procesal es bien importante porque es el mecanismo de realización del derecho sustancial, el mecanismo por el cual protegemos la realización de esos derechos fundamentales, pero no pueden terminar siendo precisamente lo contrario, afectando esos derechos fundamentales. En el tema de la notificación, pues ya entrando en aspectos más prácticos, que ayer precisamente la doctora Luz Viviana también lo mencionaba, que si bien en Argentina pues han avanzado en eso, Argentina pues con su proceso digital más o menos del año 2011 y con temas de, aún conservan, digamos, complicaciones en el tema de las notificaciones para que sean reconocidas en el marco de un proceso, pues en el caso de Colombia, pues este tema es todavía mucho más grave porque no se le da el valor legal, digamos, al mensaje de datos. Finalmente, notificar es dar a conocer una actuación administrativa judicial al interesado, y aquí, digamos, y por la misma norma, advierte que una notificación por medios electrónicos es válida siempre y cuando contemos con el acuse de recibido. Y ese es el escollo más grande y el punto de discusión, digamos, que de todo este asunto. Porque no, generalmente los jueces vienen entendiendo y algunos abogados que el acuse de recibido es una prueba fiel de apertura o de respuesta. Y digamos que hay interpretación en el sentido de que un acuse de recibido es que yo confirme por cualquier medio que ese mensaje está disponible a la contraparte, no necesariamente que ya lo abrió, que está disponible, porque aquí precisamente hacemos esa equivalencia funcional con la correspondencia física, en donde cuando hacemos una notificación por medios análogos, mandamos a una persona que lleve un sobre cerrado, lo deje en una portería, en un buzón, que a veces no sabemos si la persona sigue viviendo ahí, no sabemos si lo abrió, si lo rompió,
pero sin embargo en el ambiente digital sí se está exigiendo que se pruebe que lo abrió o que haya una respuesta afirmativa, una respuesta activa de ese notificado, cosa que muy difícilmente va a ocurrir que el notificado le conteste, sí, muchas gracias, ya recibí la demanda. Eso generalmente no va a ocurrir. Entonces, este es el punto más neurálgico para la aceptación de las notificaciones por medios electrónicos y digamos que las últimas jurisprudencias que han habido sobre el tema, porque se ha venido discutiendo, en lugar de aclararlo, lo han terminado es confundiendo. Digamos que es muy confuso, es muy incoherente las decisiones de las altas cortes en este tema, y por eso me parece un punto bien importante para que este tema de la digitalidad no desmotive, digamos, el ejercicio de los jueces y de los litigantes, y que se permita, digamos, efectivizar las normas que permiten esto y agilizar los procesos. Ha estado, como les digo, en leyes antitrámites desde el año 2005 y en reformas de los estatutos procesales, como les digo, en el 2013 y en el 2012, de permitir esta comunicación. Sin embargo, el tema del acuse de recibido no ha podido ser solventado. En soluciones prácticas, yo lo que vengo recomendando en diferentes charlas es usar los medios tecnológicos también que tenemos. Y para eso, digamos que hay algunas herramientas que yo he querido también mencionar aquí, herramientas gratuitas que permiten la trazabilidad de esos correos, como en Gmail, pues, habilitados inclusive para plataformas de Gmail o de Outlook, aunque en Outlook pues, yo puedo tener cualquier correo de cualquier servidor. Estas herramientas, digamos, lo que me van a permitir, por ejemplo, el Message Header, lo que me permite es confirmar que el correo fue entregado en el buzón de destino. Obviamente no que el destinatario lo abrió, pero sí que fue entregado y que no hubo una devolución y me permite visualizar, de hecho, cuánto tiempo se demoró de servidor, saltando de servidor en servidor hasta que llegó a su destino. Don Rafael, señor. Don Rafael, disculpe si lo interrumpo. Tranquilo. Tenemos unos pocos minutos antes de finalizar su exposición y yo quiero darle oportunidad de que usted se refiera a algunas inquietudes que están en el chat. Correcto. Ya voy a leer alguna. Una lámina. ¿Cómo, perdón? Creo que me queda una lámina nomás, ya termino. Claro, yo lo dejo terminar, pero el tema es que habíamos quedado un poco en esa parte de que la gente que chatea quiere también dialogar, pero adelante. Correcto. Con lo que le queda y rápidamente sí, pasamos al chat. Ya cierro acá, perfecto. Entonces, esta otra herramienta, por ejemplo, de MailTrack, que sí permite una visualización y que lo dejo para que quienes quieran puedan explorarlo, MailTrack sí permite la visualización de apertura de esos correos. Ya para finalizar, precisamente, estos aspectos prácticos, pues que los dejo simplemente enunciados como para discusión, de permitir notificar por redes sociales, que en el marco de esta norma que se emitió de emergencia en Colombia se permite, y algunos piensan que viola la intimidad, prever esa brecha digital y por eso usar también temas menos avanzados como el teléfono fijo o mensajes de texto. Modernizar obviamente instituciones del derecho, la formación, el trabajo colaborativo, que esto se trate precisamente que si los abogados saben algo, se lo informen a los jueces y los jueces igual, y que el juez siga siendo ese director del proceso que puede evitar trámites innecesarios. Temas de privacidad y un plan de transformación digital necesario. Estos son pues algunas posibilidades futuras que seguramente podremos discutir más adelante. Ya con esto termino, doctor. Muchas gracias y quedo atento pues a cualquier pregunta que se haya. Bueno, muchas gracias, Rafael Cuartas Báez, por su exposición, y voy a dar ahora lectura por lo menos a alguna de las inquietudes de los congresistas. Vamos a ver qué tiempo contamos con eso. Seguramente Antonio Martino nos hará aviso también en ese sentido. Acá dice, el acuse de recibo, se dice desde Colombia, desde Pasto, Colombia. El acuse de recibido es la confirmación de apertura, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional D806 de 2020 de execuibilidad. ¿Usted Correcto. Tiene alguna referencia a eso? Sí, precisamente eso es a lo que me refería, porque hay otras normas desde noviembre, digamos, este año ha sido muy activo en ese tema, desde noviembre se vienen generando unas decisiones de las altas cortes, y por eso digo que esas decisiones, en vez de aclarar, han oscurecido más el panorama, porque no se puede pensar en ejercicio precisamente del principio de equivalencia funcional, que en medios digitales
se le exija casi que una foto del demandado o del notificado abriendo la notificación, y en el mundo análogo se pueda simplemente dejar un sobre sellado en un buzón de correo o en un apartado aéreo. Paso rápidamente a otra inquietud. No es posible presumir su apertura porque viola, supongo que refiere a la notificación, al correo, porque viola el derecho al debido proceso. Pero entonces estaríamos haciendo lo mismo en el mundo análogo, ¿no? Porque lo que nos certifica, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando una empresa de correo certificado va y entrega el sobre, pues lo único que hace certificar es que entregó el sobre, pero no asegura su apertura. La persona que lo recibió puede ser inclusive el portero del edificio, lo dejó en un buzón y la persona pudo haber llegado y botarlo a la basura. Entonces estaríamos exigiendo requisitos adicionales para el mundo analógico, lo cual no es lógico. Bien. Otra. ¿Han pensado en algunas estrategias para resolver el acceso a la justicia de las poblaciones con problemas de conectividad sin herramientas digitales? Sí, digamos, pero decía que ya hay algunos planes desde el gobierno. Se supone que un plan de aquí al 2025 tiene ese reto de mejorar la cobertura. Ya se ha mejorado mucho en la infraestructura, sin embargo va a quedar ese otro escollo, digamos, de la formación para esas personas y también el acceso, digamos, a aparatos de última generación, porque sabemos que muchas de estas herramientas no funcionan sino con cierta tecnología 4G, 3G, 5G, y la cobertura, digamos, el acceso a los dispositivos tampoco va a ser muy fácil para personas de escasos recursos. Bien, estoy buscando alguna otra que pudiera también funcionar acá. ¿Usted cree que la economía circular podría disminuir la pobreza? No sé si viene. ¿Qué entendemos por economía circular? No sé cómo conecta con su... Voy a pasar a otra, más procesal. Sí, señor. MailTrack Sí. no es una prueba de acuse de recibo válido en Colombia. ¿Por qué? Pues digamos, para mí sí lo es, porque la misma norma señala que acuse recibido con un mensaje, digamos, activo o por cualquier otro medio donde se establezca. Y en aras de la neutralidad tecnológica no podríamos decir que MailTrack no puede, pero otros mecanismos sí pueden. O sea, digamos que MailTrack es una tecnología de código abierto que está disponible, que no podría censurarse por el solo hecho, digamos, de ser una herramienta gratuita. Bueno, y la última, porque creo que responde un poco a la interacción entre diferentes países, y concretamente de la región de Mendoza viene. Aquí en Mendoza, dice la congresista, el sistema de notificación no es recepticio, sino que requiere una casilla oficial personal del abogado, a la que accede con su clave y se considera notificado al día siguiente de su remisión a dicha casilla. Correcto, sí, en ese sentido Argentina entiendo que avanza mucho también en ese tema del domicilio electrónico y de esos correos. En Colombia, digamos que como les digo, como la regulación para entrar de lleno al proceso digital fue de urgencia, fue hecha en 3 meses, precisamente porque estaba obstaculizando el desarrollo económico, pues hay muchos temas imperfectos, y lo que hicieron fue pedirle a los litigantes que actualizaran su correo electrónico que tienen inscrito ante la rama judicial, y ese se convirtió en el correo oficial de notificación, pero es algo improvisado, digamos, ha tenido muchos problemas. Y si no se sabe manejar bien, pues obviamente va a vulnerar muchos derechos fundamentales, pero en cambio en Argentina, como ya se ha venido caminando desde hace algunos años en eso, pues ya se viene discutiendo de hecho el domicilio electrónico o el domicilio oficial, la dirección oficial de notificación para efectos judiciales. Antonio Martino, por horario estaríamos en el horario. No sé si hay posibilidad de alguna otra pregunta que viene del chat o comentario, eso lo resuelves tú. No, lo resuelves tú. Lo Bueno. que tú decidas, quod Marcelo Dixit legibus esto. Lo que pasa que, bueno, uno quiere ser amplio, de manga ancha,
voy a tomar la decisión de dar esa última posibilidad Perfecto, perfecto. a alguien que es congresista, que ha actuado y que es una persona de mucha experiencia, y que dice que es el profesor Javier Bayón Sarmiento, y dice: Rafael, ustedes han avanzado mucho en la interoperabilidad en los procesos judiciales. Lo vi en Cali y Bogotá, en penal. Por ejemplo, tienen un solo número de expediente de la policía. Luego, si pasa a la fiscalía y si es pertinente al judicial, ¿sigue así? Es la pregunta. ¿Lo es en otras especialidades? ¿Cuáles? Sí, digamos que en interoperabilidad se ha avanzado bastante porque hay un plan, de hecho, en el marco precisamente de la ley 527 que hizo esa prescripción normativa de la UNICITRAL, empezó un programa desde hace 20 años que era gobierno en línea. Entonces, desde eso se ha venido avanzando, obviamente con los cambios de gobierno eso a veces tiene sus altibajos, pero en términos generales de interoperabilidad entre organismos del Estado se ha venido trabajando. El tema más complicado que yo veo es precisamente del litigio, del acceso de precisamente los profesionales del derecho para que puedan ejercer ese litigio en línea. Pero yo creo que en plataformas, como lo dice el profesor, efectivamente hemos venido avanzando y ya hay una infraestructura y una interconectividad entre los diferentes organismos. La rama judicial, por ejemplo, también había venido desarrollando algunos aplicativos. Lo que pasa es que usted puede desarrollar el aplicativo más espectacular, más avanzado del mundo, pero si no lo sabe usar o no lo usa, pues obviamente no va a servir de nada. Entonces, los jueces, por ejemplo, tenían a su disposición o tienen a su disposición aplicativos que se llaman Siglo XXI, TIVA, donde podrían registrar las actuaciones judiciales y además las piezas procesales para que los abogados pudieran recogerlas sin necesidad de ir a los juzgados. Sin embargo, no se alimentaba correctamente, juiciosamente, y por eso si una herramienta no es alimentada, pues no va a operar, y ese es uno de los grandes problemas. Muy bien, agradecemos entonces al primer expositor de la tarde, don Rafael I. Cuartas Báez, y damos paso ya, sin mucho más preámbulo, a la segunda exposición. Muchas gracias. Que, bueno, gracias a usted, don Rafael, hemos aprovechado todo su conocimiento y experiencia práctica en estos temas, y quisiera saber si tenemos entonces en línea a Gabriela Gil, que la voy a presentar. Me gustaría saber si está en línea. Por supuesto, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Gabriela Gil es jueza civil y comercial de primera instancia del Departamento Judicial de Morón. Si no estoy mal, estamos en Argentina. Y docente universitaria de grado y posgrado. Y nos va a referir una temática que ella denomina experiencia predictiva en materia de accidentes de tránsito. Adelante, señora juez. Sí, bueno, buenas tardes. Quisiera agradecerles a todos la invitación, a los organizadores, contarles un poco la experiencia, que si bien está, el título es Predicción sobre accidentes de tránsito, se enmarca esta experiencia en una serie de experiencias, valga la redundancia, de experiencias que se fueron llevando a cabo en el juzgado y también, o esencialmente, en el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, el IALAB, que creo que algún expositor quizás habrá hablado un poco de esto. En ese marco de laboratorio, en ese marco de investigación, mi juzgado ha intervenido en distintas experiencias, todas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a la gestión del proceso judicial en materia civil y comercial. Entonces les hago una pequeñísima introducción, que es la primera experiencia la tuvimos ahora hace 2 años o 2 años y medio, con los procesos ejecutivos, donde mediante un chatbot de la creación, digamos, en el diseño de Prometea, en ese momento, podíamos llegar. Ustedes saben que los procesos civiles, en primera instancia, en jurisdicciones como Morón, como cualquier jurisdicción del conurbano bonaerense,
de la provincia de Buenos Aires en Argentina, la demanda jurisdiccional es muy amplia. Entonces, en ese modelo papelizado que teníamos anterior, teníamos que salir el primer decreto o la apertura del proceso ejecutivo, donde se ordenaba llevar adelante la ejecución y íbamos a tener 2 documentos asociados. El mandamiento de intimación de pago y si se había pedido, que generalmente se pedía, era un embargo, la propiedad inmueble, el embargo de sueldos o el embargo que se considere en ese momento. ¿Qué es lo que obteníamos en este primer modelo y en esta primera experiencia? Tuvimos que podíamos tener un despacho en primera instancia firmado por el juez, en ese momento firma hológrafa papelizada, y 2 documentos asociados de manera automática, simultánea, o sea, sin solución de continuidad. Y donde nos evitábamos, en algún momento lo expusimos también, el trámite que todos los abogados conocen, bueno, en un ejecutivo, los abogados llevaban, hacían el mandamiento, volvían a que se lo confrontara el juzgado revisaba si estaba bien o estaba mal, y en algún momento el juez lo volvía a firmar, le quedaba en la canastilla, esto quedaba en la mesa de entradas, y de la mesa de entradas el profesional iba a la mesa de entradas, esperaba y lo retiraba. Todo este proceso se logró a través de una simplificación de procesos y se logró un modelo de Prometeo en juicios ejecutivos, donde la actividad pasaba a ser de oficio y evitábamos el famoso y nunca bien ponderado, todos aquí son abogados, o muchos son abogados y muchos funcionarios, y conocen lo que es la canastilla y el confronte. Eso que es una pesadilla en muchísimas jurisdicciones. Después de esto también, bueno, logramos otro trabajo que estuvo vinculado con las sucesiones, y creo, no sé si alguien habló de los algoritmos, y cómo a través de los algoritmos podíamos llegar a algoritmizar todo lo que era el proceso sucesorio, de tal manera que a través de un camino decisorio podíamos determinar una declaratoria de herederos en solo una fracción de segundos, porque solo incorporando a través de ciertas preguntas, esas preguntas nos permitían avanzar en el árbol decisorio hasta llegar a la declaratoria de herederos. Porque en estos casos, bueno, también en el primer caso teníamos la confrontación de la documental. El juez en materia sucesoria confronta la documental. Verifica que quien dice ser el causante sea el causante, quien dice ser los hijos sean los hijos, y luego aplica una normativa que le viene jurisdiccionalmente impuesta. No va el juez a poder resolver que quien no fuera designado por la ley como heredero o no hubiera sido designado a nombrarlo heredero. Entonces, este modelo de automatización respondía que en unos pocos segundos, creo que es 1 minuto o menos de 1 minuto, no lo digamos en potencial, podemos tener una declaratoria de herederos sin errores y aplicando el derecho. En algún momento se hablaba de que esto podía ser predictivo, pero no, esto no tiene una naturaleza predictiva, es un proceso de automatización completa, automatizada, donde a través de un proceso decisorio, de un arbolado jurisdiccional, se llega a un documento, el documento 1, 2, 3, 9, 10, el árbol se va abriendo, y llegamos a tener la declaratoria de herederos, donde en este caso no hay una ponderación probatoria del juez vinculado a hechos, sino solamente una constatación documental, donde se va a tener que definir la condición de heredero respecto del causante. Estos antecedentes y estas primeras experiencias nos llevaron cada vez a meternos más en los temas de la IA y en el laboratorio. Hoy se los digo así como aviso parroquial antes de empezar, hay 2 proyectos muy interesantes, uno que, bueno, Mendoza me parece que va a ser muy puntera en esto, porque siguiendo ese modelo, ese concepto inicial que hablábamos de los ejecutivos, dentro del ámbito del derecho patrimonial, ahora una jueza del Departamento Judicial de Lavalle, una jueza de paz, con una creatividad manifiesta, la verdad es que estamos en un grupo de trabajo muy interesante del IALAB con Mendoza, aplicando esas mismas técnicas,
llegamos a algo que tiene que ver ya con derechos humanos y que es, para mí, dentro de las cosas interesantes, si las hay, esta es una, digamos, de la frutilla del postre. Porque mi jurisdicción tiene civil y comercial, yo tengo un juzgado de paz donde tiene una competencia múltiple, y esta podría aplicarse, estamos en un proceso de evolución, digamos, de resolución de estos temas, a un tema esencial que es a los supuestos de violencia doméstica. ¿Por qué? Y acá no se trata tampoco de un supuesto de predicción, sí de automatización. Con el primer despacho vinculada a una medida cautelar, que normalmente no lo queremos hacer de género, pero que habitualmente, mayoritariamente, presentan mujeres e hijos menores, también hay hombres, esto no lo vamos a minimizar, pero mayoritariamente son mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Una vez tenemos este decisorio, les hago el paralelo al derecho patrimonial, porque teníamos el inicio del Ejecutivo. Acá no vamos a tener el inicio del Ejecutivo, vamos a tener la medida cautelar, el dictado de la medida cautelar, y con esta medida cautelar se desprenden necesariamente un número finito, que pueden ser 6, 7 u 8, de oficios relacionados en el cumplimiento de la medida dada, que se desperdigan, se perdigonean, como decimos, como si fuera un disparo de escopeta, y sale a distintos organismos. ¿Qué es lo que pasa en la habitualidad de todas las provincias? Mi provincia es una provincia con muchas asimetrías, sobre todo en el conurbano, ustedes quizás lo conocen, donde la demanda de jurisdicción de los más vulnerables genera que se acerquen pidiendo esta tutela judicial específica en materia de derechos humanos. Y la posibilidad de tener todos estos oficios hechos de manera sin posibilidad de error, de manera simultánea, de manera eficiente, eficaz y sin discontinuidad de tiempo, va a ser uno de los avances, pienso yo, en materia de automatización más importante que vamos a ver en Argentina. Haciendo, digamos, la analogía con los procesos patrimoniales que lo hicimos en mi juzgado. Se está trabajando para hacer lo mismo. Entonces, esta señora, esta mujer que sale con este conflicto, de esta manera simultánea, va a salir del juzgado con todos los oficios que necesita en su mano, y no va a depender de las largas esperas que a veces se someten, esperando que se pueda tener el oficio para comunicarle a la comisaría, al colegio, a la comisaría si la persona se retira del hogar y tiene que ir a buscar sus pertenencias. Bueno, todos estos ejemplos, que yo no quiero demorarlos demasiado, que normalmente se hacen en distintos pasos y tiene que ir un día siguiente a buscar estos oficios, con la posibilidad también del agravamiento de la violencia. Con un sistema automatizado se estaría resolviendo en algo más de 1 minuto, lo que lleva, no sabemos cuánto tiempo, porque las mediciones son muy difíciles de hacer, no porque no podamos disponer de un cronómetro o esto, sino porque es difícil pensar un juzgado hoy, por ejemplo, después de un fin de semana largo, que a veces tiene el coletazo del fin de semana, donde tiene muchas situaciones de violencia que hay que atender, la jueza toma las audiencias, resuelve, y luego el conjunto del personal tiene que hacer efectiva esa medida, y sin una herramienta automatizada, esta ejecución deja a veces de ser tan eficiente como desearíamos para darle esta protección a esta persona, que es el primer individuo, el ciudadano, a quien van dirigidas todas nuestras acciones. Entonces, ponemos distintos ejemplos para dar comienzo a lo que va a ser la predicción, que después de haber trabajado sobre automatización, y bueno, no les voy a seguir dando ejemplos de automatización, la provincia de Santiago del Estero también con el IALAB está trabajando, yo también estoy trabajando en ese equipo de trabajo, donde les pongo un ejemplo así, donde la comunicación ya no es por sacar los oficios correlacionados de manera simultánea y de manera automatizada, sino la consulta a bases públicas y abiertas para sacar el despacho inicial o para sacar la sentencia. Un ejemplo es el beneficio de litigar sin gastos.
aplicable de manera transversal a toda la jurisdicción, donde Santiago del Estero está con un proyecto también del IALA de la automatización de este tipo de procesos. Entonces estaríamos con la presentación, la consulta a bases abiertas, la omisión en este caso que tiene la provincia de Santiago del Estero de llamar, digamos, la facultad del juez de llamar a testimonial si ya con la documental acompañada es suficiente, y poder dictar una sentencia de beneficio de litigar sin gastos. Que si bien es un microproceso, es muy reducido, las asimetrías de nuestro país y digamos, los hechos nos dicen que un beneficio de litigar sin gastos muchas veces tardaba años en lograrse, meses y años. ¿Por qué? Porque los abogados no lo seguían. Bueno, los motivos los encontramos en distintas jurisdicciones con distintas legislación local. Pero por eso les traigo este ejemplo, porque teníamos el primer ejemplo de patrimonial y documentos asociados de manera automática y simultánea. Patrimonial, teníamos el mismo ejemplo de automatización de la resolución y los documentos asociados de manera automática y simultánea, con la entrega a la víctima, en este caso, con una mejora del servicio, que bueno, ustedes verán que estamos hablando de menos de 1 minuto, o menos de 2 minutos. Después tenemos una automatización en materia de sucesiones, donde ya ahí sacamos la declaratoria de herederos a través de un proceso de arbolado jurisdiccional, donde vamos tomando las distintas decisiones, si tiene hijos, si no tiene hijos, si los hijos están vivos, si están todos vivos, si están muertos, si alguno murió. Entonces, ustedes conocen el orden sucesorio, se va llevando a través de ciertas reglas en el orden sucesorio. Y luego tenemos la consulta a las bases abiertas como otro ejemplo de automatización o de inteligencia aumentada, como dicen algunos en materia de gestión de los servicios de justicia, de las oficinas judiciales, porque la consulta automatizada a los organismos de Contralor, a los organismos impositivos, nos están dando una respuesta de muy fácil valoración, de ponderación para el juez, para la determinación de un beneficio litigar sin gastos, que se va a hacer en términos de días, cuando estábamos hablando de términos de años. O sea, pasamos de muchos años a unos pocos días, porque después de la vista a la contraria, estaríamos en condiciones de que el laboratorio pueda proponerle al juez un proyecto de sentencia que obviamente es evitable y el juez lo va a resolver, no es que el juez va a resolver y la IA le manda una sentencia y la va a tener que hacer. Y ahora vamos a entrar en otro universo, que es el de la predicción de accidentes de tránsito. La predicción, ahora entramos de lleno ya al tema. Si tienen alguna duda, me interrumpen. La verdad es que no sigo el chat, pero si doctor Bauzá, creo que usted estaba siguiendo el chat, si tiene alguna pregunta o algo para frenarme, me dice, porque yo sigo, pero usted, la automatización es no lo puedo ver bien yo, pero usted, doctor, me vaya frenando y me va diciendo qué preguntas quiere pasar. Entonces, vaya tranquila, vaya tranquila. Ahí está, doctor Martino. Nos conocemos, nos hemos visto en algún congreso, y bueno, ahora llevando a la provincia de Mendoza esto que les hablaba, que creo que va a ser lo más disruptivo en materia de derechos humanos a nivel nacional. No conozco nada que pueda superar esta automatización con esta mejora en la calidad del servicio de justicia que se va a proyectar para Mendoza. Entonces, ya entrando de lleno en lo que sería el tema, que son automatización y predicciones en el derecho, ya vimos ejemplos de automatización, y ahora vamos a como separar un poquitito la paja del trigo. Ya separamos lo que son las automatizaciones y empezar a ver qué son los algoritmos y cómo estos algoritmos nos pueden llevar a través de una segmentación de sentencias, tanto de primera instancia como de segunda instancia, a obtener determinados patrones
que van a permitir sacar una predicción de acuerdo a determinadas reglas que el sistema, que los programadores, no que los programadores, porque si no entramos en lo que a veces decimos que es la dictadura del programador, el programador decide, no, no, determinadas reglas que que las van a ir organizando y segmentando, vamos a poder llegar a una automatización. Que vamos a hablar de automatización o aprendizaje automático como género y saber como principio, para mí me parece, para empezar a estudiar Machine Learning, y como género y cajas negras y Deep Learning como las especiales. Entonces, ¿qué son esto de las cajas negras? Que en algún momento parecería que alguien seguramente va a haber hablado. Las cajas negras, a diferencia de lo que yo le llamo las cajas blancas, o la explicabilidad, a lo que llegamos a cualquier definición, es poder deconstruir, poder legalizar, poder trazar esa decisión a la que estamos arribando por vía de una automatización. Yo se los pongo como ejemplo en el caso de sucesiones. Nosotros vamos a llegar a esta declaratoria de herederos con aplicación de estas normas y lo vamos a poder explicar a través de un árbol decisorio donde tuvimos que decir que no había hijos o que sí había hijos, los hijos estaban todos vivos, esta persona era soltera o no, era casada, pero tenía un régimen de comunidad, y a esta porción de patrimonio, en definitiva no es patrimonio lo que va a salir en la declaratoria, le van a suceder como legítimos herederos estos hijos que son los hijos que se han presentado. Este modo de relacionar en las cuestiones están basadas esencialmente en materia de predicciones, en decisiones basadas en datos, en predicciones o decisiones, en patrones, en informática y en aprendizaje de modelos que tiene que ver con la estadística. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que a través de determinados mecanismos determinados mecanismos en el lenguaje informático, vamos a llegar a las asociaciones necesarias para poder determinar todas las reglas vinculadas a los accidentes de tránsito. No es similar porque es otro mundo de lo que hablábamos con sucesiones, pero yo lo pongo como para tomarlo como de un modo analógico. Estas reglas basadas en accidentes de tránsito puedan ser verificadas, pueden ser miradas y a través, digamos, del tamiz que tiene, también la jurisprudencia local. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Setear, tener un set de prueba de sentencias de primera instancia, macheadas con las sentencias, con las resoluciones que tuvieron esas mismas sentencias de primera instancia que tuvieron en segunda instancia. Entonces, ahí se pudo generar un universo trazable de cuáles son las reglas aplicables en las distintas capas, no capas ocultas de la ley, de la red, sino en capas blandas, en capas que son trazables, editables y confrontables a través de la IA. Entonces, es como aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Este va a ser un aprendizaje supervisado, en la medida en que vamos a tener determinado set a cual fue etiquetado manualmente a través de abogados, funcionarios e investigadores del laboratorio, y este etiquetamiento de estos set de prueba o de set de aprendizaje llevaron a poder tener, Elizabeth, perdón, me confundí porque veía que estaban escribiendo y quería ver si tenía algo para contestar, porque es un tema que yo sé que es ríspido, que es un tema que tiene algunas asperezas, algunas indocilidades para comprenderlo. Cuando uno ya ingresa y entra en esto y empieza a trabajarlo de manera cotidiana, se amiga con estas nuevas tecnologías. Entonces, este aprendizaje a través de los set nos va a ir generando una clasificación en materia de sentencias en accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que nos va a decir? Si esta sentencia que nosotros vamos a tamizar
a través, y vamos a confrontar con el sistema predictivo, es al menos concordante con todo lo que aprendió tanto de primera instancia como de segunda instancia. Va a tener tuvo un aprendizaje con unos set muy importante de sentencias de cámara, y este aprendizaje, ¿qué nos va a develar? Si esta sentencia, que ahora primigeniamente, o sea, por primera vez, vamos a operarla dentro del sistema predictivo, nos va a arrojar que si es confrontable, no se ha roto el nexo de causalidad, se ha roto el nexo de causalidad, o en el supuesto que hay un supuesto que el mismo programa dice, esta sentencia la tiene que revisar manualmente un humano. ¿Por qué? Porque no surge en primera instancia que esta sentencia esté correlacionado con estos hechos, con la jurisprudencia de la Cámara con la que fue entrenada. Entonces, ¿se comprende? ¿Alguna duda hasta acá? Nadie dice nada, entonces digo, esto es un auditorio muy, muy especial, muy informado, entiendo, entonces estamos comprendiendo toda esta cuestión que tiene esto de poder... Es un auditorio disciplinado y nosotros nos ocupamos de disciplinarlo previamente. No se preocupe, hable. Bueno, no, yo lo que les quiero decir es esto, porque bueno, no quiero aburrir. Marcelo, estás muteado, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar porque estás muteado. Entonces, a ver, ahora sí. No quería interrumpir a nuestro maestro y organizador. A nuestro maestro me dice, sí, doctora, se entiende, pero bueno, que alguien me diga... A ver, quedan unos minutos. Lo que pasa es que yo reviso continuamente el chat y no encuentro intervenciones que deba trasladar a usted en el chat. Por eso es que no la he interrumpido. Usted puede terminar cuando guste, porque estamos ya cerca. Miren, si nos vamos a poner a hablar de ya, pidamos las pizzas y nos quedamos hasta la noche. Empecemos a pedir que ahí los mendocinos pongan algo para el vermut y los empezamos a tomar porque nos quedamos toda la noche. Los mendocinos son los que ponen la bebida como hacíamos antes. Los mendocinos ponen la bebida y nosotros ponemos la comida salada. Pero esto tiene que ver con lo de IA, que se ha trabajado muy bien en el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, porque se ha seteado. No es que la respuesta sale, se rompe el nexo causal o no se rompe, y esto es meramente un capricho del operador informático. Tiene que ver de que hay muchísimas sentencias y que ha aprendido el sistema que frente a todos estos hechos y a través del lenguaje natural y una base de datos con reporte de indicadores en la automatización, digamos, en el trabajo de elaboración de todos los documentos, como dijimos antes, el árbol decisorio no es en este supuesto, no estamos utilizando árboles decisorios para esto, sino estamos viendo las correlaciones, las causalidades y las predicciones. Entonces, en los ejemplos de predicción se diseñaron y se entrenaron el modelo predictivo con unas 400 a 800, yo no sé si son 400 o 800 sentencias emitidas por 10 jueces y juezas, o sea, se aplicó primeramente con Morón, pero luego el mismo sistema fue incrementando el aprendizaje con otros jueces y otras juezas y otras cámaras que trabajaron sobre Prometea, correlacionando los datos y los patrones de la información que surgían de la sentencia. Y estas sentencias tienen matices, que se fueron, digamos, resolviendo los casos de distinta manera. Entonces, en estos matices se fue aprendiendo, el predictivo fue aprendiendo cómo va resolviendo las cámaras, para ver la correlación entre una
la correlación de los patrones de las informaciones, y estas correlaciones de los patrones en las informaciones históricas de las sentencias. Por eso yo cuento la anécdota que cuando estábamos trabajando en esto, y me pasó a mí, y no le pasó a nadie más, y tenemos la primera vez que tuvimos que exponer con esto en la Universidad de Buenos Aires, yo no sé si Corbalán anda por acá, o algunos de los que estaban en ese momento, esa mañana que teníamos que ir a exponer, y estábamos en estos tweets, en estos mensajes, yo lo llamo a Corbalán y le digo, mire Corbalán, acá tenemos un pequeño inconveniente, y me dice, ¿cuál es? Es que yo estoy muy enojada con este producto, porque acá le muestro la sentencia, el expediente, se emitió una sentencia por las cuales había sido entrenada por primera instancia, recién baja de la Cámara, o sea, que esto no teníamos sentencia de Cámara hasta el mismo día, y baja de la Cámara, lo confrontamos, y si yo hubiera confrontado en su oportunidad esta sentencia, hubiera al menos haber sido advertida que no coincidía con el criterio dominante de la Cámara, y esa sentencia había sido revocada. La verdad es que no me revocan muchas sentencias, fue un ejemplo muy puntual, lo llevamos siempre, siempre lo ponemos, porque 10 años de ejercicio de la magistratura, la verdad me han revocado menos de 10 sentencias, esta es una, y si la hubiéramos en su oportunidad puesto el predictivo de la IA, quizás me lo hubiera hecho leer de nuevo y la hubiéramos podido analizar quizás con mayor detenimiento, o no, o hubiéramos mantenido el criterio que tuvimos, pero lo cierto y concreto que a esa exposición en la universidad, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, yo me fui con mi expediente en la mano, lo puse arriba del escritorio y le voy a decir, aquí están los papeles, aquí está la sentencia, lo vamos a pasar, esto tiene fecha de hace 3 o 4 días, y tenemos el sello de la vuelta, digamos, del por devueltos de Cámara del día de hoy. En esa misma mañana tuvimos el por devuelto. Como un dato de interés, interín, entre que ya había salido esa sentencia a primera instancia y la vuelta de ese día, había cambiado el criterio de la Cámara en materia de anticipación de derecha por izquierda. Entonces, respondía esa sentencia al criterio anterior, pero fue juzgada con un nuevo criterio, del cual ya había aprendido la IA. Entonces, fue muy sorpresivo y muy movilizante en ese momento poder ver este tipo de cosas en los casos ya totalmente puntuales. ¿Qué es lo que vemos también? Lo decíamos el otro día también, que la IA tiene, al no tener cajas negras, al no tener identificación, no corremos ningún riesgo con respecto a los sesgos, cuando estas son trazables y explicables. Cuando la IA puede ser auditada, y podemos tener la trazabilidad completa de la decisión, desde el principio hasta el final, desde cómo se inicia hasta cómo resuelve la ausencia o no del nexo causal en materia de accidente de tránsito, está libre de todo sesgo. ¿Por qué? Porque puede ser auditado y puede ser verificado cada uno de los elementos que la IA tuvo para poder producir ese predictivo, que va a ser solamente, yo les digo, la mejor secretaria, la que siempre está atenta de todas las modificaciones de la jurisprudencia de las cámaras, de manera simultánea y automática, porque a medida que se le van cargando las nuevas sentencias de la Cámara, mantiene actualizado todos los criterios. Entonces, es como un secretario soñado, lo que hablamos de la inteligencia aumentada, o de la superinteligencia de los jueces, o esta cuestión de poder pensar de que los jueces podemos bien necesitar y bien auxiliarnos de herramientas que son herramientas informáticas. Yo pongo este ejemplo, y son ejemplos muy vulgares y de la vida doméstica. A ninguna señora de las que está acá y de mi generación, mucho menos todavía, se nos va a ocurrir pensar en armar una casa sin que tenga un lavarropas, y que el lavarropas tenga todo lo que dice que quiera tener, que lave, que ahora secan, los lavarropas ahora secan y dejan la ropa con la temperatura justa para ser doblada y guardada. Yo recuerdo a mi abuela que decía, cuando entró el lavarropas en mi casa, decía, de ninguna manera
esta ropa se va a lavar en lavarropas, la ropa se lava a mano porque nadie va a lavar mejor que yo, decía mi abuela. Y hoy todas las mujeres decimos, ni nadie a mano lava mejor que un lavarropas. ¿Por qué? Porque podemos controlar la temperatura, porque los lavarropas fueron modificando, y de aquellos viejos tambores así verticales que ustedes deben recordar, porque no son todos muy, muy jóvenes, algunos debemos compartir al menos la década, de aquellos primeros lavarropas de mi infancia. Tenemos ahora lavarropas que controlamos la temperatura, sabemos si es jeans, sabemos si es ropa, sabemos si son ropa de cama, si son repasadores. Entonces tenemos una automatización del servicio de lavado. Nadie va a volver para atrás. Y esto es de alguna manera lo que está pasando y lo que vamos a empezar a ver con la aplicación tanto de automatización como de predictivos. Nadie, ninguno de nosotros, no creo que Marcelo, no creo que Antonio, no quiero de los que estoy viendo aquí en mi pantalla, si tenemos que hacer una división de 6 cifras dividido 4, realmente agarremos el lápiz. Y si nos ponen a todos, capaz que, no sé si todos lo hacemos bien, yo no sé si hago bien una división de 644.575 dividido 4.222 con 2 decimales, si la hago realmente bien. Entonces, nosotros las personas vamos incorporando tecnología de una manera natural con nuestros propios sesgos, con nuestras propias limitaciones y con nuestros propios temores. A mis hijas les decían en la primaria, no van con calculadora. En la secundaria le dijeron en el primer día de clase una calculadora y de las más completas. ¿Por qué? Porque para sacar la raíz cuadrada de un número no van a hacer la cuenta, van directamente a apretar y lo sacan y aprenden ese mecanismo como un aprendizaje casi histórico de cómo se hacen las cosas. Muchos adolescentes no saben dividir. ¿Por qué? Porque la automatización quedó en un proceso histórico de aprendizaje los modos de aprender a dividir. ¿Qué viene esto a decir? Que nosotros en el Poder Judicial, creo que acá hay muchos miembros del Poder Judicial, fuimos incorporando lentamente tecnología en los servicios de gestión. A mí que me tocó formar parte de la transición entre la máquina de escribir, los primeros sistemas de gestión, que eran algo mejor que la máquina de escribir, obviamente. Los que teníamos computadora, y yo me digo, fui una de las primeras, lo amábamos, pero los jueces, yo era empleada en la Cámara Civil, y los jueces no querían que se foliara con la máquina, o sea, no le poníamos arriba el número de la foliatura de la sentencia de Cámara, quería que la foliatura sea manual, sea manual, y que la foliara, me decían a mí que la foliara porque tenía números claros, y había que foliarlas a veces con tinta, o que no tinta, o con virome, porque eran más difíciles de corregir, de sacar, de borrar. Entonces, luego se fueron incorporando las máquinas de escribir como sistemas de gestión, cada vez se fueron más robusteciendo, y ya fueron máquinas de escribir y también un sistema de archivo, donde no íbamos a esos viejos libros, que yo creo que alguien recordará que existían los viejos libros de trámite, donde íbamos y buscábamos el último proveído. Entonces ya tuvimos un proceso de gestión informática, donde íbamos y podíamos buscar con ese número para ver en qué escritorio podía estar lo que antes se hacía en forma manual. Y a ver, sí, qué lindo. A ver, Marcelo, ¿es mi tiempo? Estamos en hora, profesora magistrada. Lamento tener que cortarle el uso de la palabra. Usted preguntó hace 20 minutos si había chateos, y ahora hay personas que están diciendo, bueno, el evento sigue. De manera que debemos cortar acá. No hay chateo y no hay más preguntas, pero su exposición ha estado más que interesante y seguramente va a ser de comentario en muchos ámbitos. Le redondeo esto. ¿Por qué veníamos con el ejemplo de lavarropa y la máquina de escribir y todo esto? Es por decir, todo esto que yo explicamos es algo que se va a ir incorporando, y que los poderes judiciales como Mendoza, Santiago del Estero y algunos otros poderes judiciales en nuestro país lo van a ir incorporando y los van a ir aprendiendo y haciendo suyo hasta que algún día podamos hablar de los sistemas estos predictivos, como estaríamos hablando de la máquina de escribir o de
la máquina de calcular. Y perdonen si me pasé del horario. No, es muy claro su ejemplo y está más que entendido. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Damos pasos ya al próximo ponente, Patricia Bianchi. Viene, bueno, es de Brasil. Suponemos que está conectada. Bien, ahí está. Bueno, Patricia, como dicen muchos brasileros, capaz que nos habla en portuñol en los ámbitos nuestros, o directamente hablará en su lengua, porque al fin y al cabo es una lengua de la región y también tenemos que estar atentos a dominarla. Es doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, maestra en Relaciones Internacionales por la misma universidad, cursó en 2002-2003 doctorado en Derecho de Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia. Sería muy interesante que hablara en francés, a mí me gustaría mucho. Pero nos va a hablar y exponer sobre el derecho y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías en Brasil, problemas y perspectivas. Adelante, Patricia. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente ao Dr. Marcelo Balsa pela recepção, né, pela introdução aqui nesse painel. Espero sinceramente que os senhores me compreendam. Eu vou tentar falar de uma forma pausada, um pouco mais lenta do que de costume. E aproveitando, então, para parabenizar também e cumprimentar a doutora Gabriela Gil, que acabou de falar, e os demais participantes desse congresso e também aos organizadores do congresso, do 5º Congresso Virtual Interativo de Justiça Eletrônica. E hoje eu vou falar sobre um tema, que é um tema que é afeto, que diz respeito ao Brasil, mas que eu acredito que tenha, desde fazer alguns paralelos também, sobretudo com os países da América Latina. E é uma honra para mim estar aqui hoje nesse congresso. Gostaria de registrar também, né, na E-Justiça Latinoamérica. E o meu tema, então, é o direito e a universalização do acesso às novas tecnologias no Brasil. Eu gostaria de apontar alguns problemas e perspectivas com relação à questão do acesso às tecnologias e a forma como o direito vem acompanhando a questão do acesso, a forma como as políticas públicas brasileiras vêm acompanhando a questão do acesso às tecnologias aqui no Brasil. Bom, só a título de uma introdução, então, a internet ela surgiu na segunda metade do século XX, mais ou menos na década de 60, originando-se de projeto norte-americano desenvolvido no pós-guerra. Então, durante a Guerra Fria, houve esse avanço tecnológico por meio da invenção da internet, e foi no âmbito de algumas pesquisas militares realizadas na época. E, em meados da década de 90, a internet ela já estava privatizada e estava, então, universalizada, entre aspas, dotada de uma determinada arquitetura aberta, e permitia, então, a interconexão de pessoas que tivessem seus computadores, né, em vários lugares no mundo. Nesse sentido, então, a rede mundial de computadores passou a desempenhar uma importante função, um importante papel no cotidiano de milhares de pessoas, impactando da forma como as pessoas se comunicavam. Então, houve uma grande transformação com relação à forma, né, de comunicação a partir da criação da internet. E hoje, né, falando em 2020, existe uma grande questão, porque a partir dali, a partir da década de 90, a internet ela começou a ser universalizada e, assim, numa velocidade exponencial, na verdade, antes até disso. Só que hoje nós temos um problema, para quem trata da questão das tecnologias, né, e, sobretudo, das tecnologias que envolvem a comunicação, da exclusão digital, a chamada exclusão digital. E é esse assunto que eu gostaria de focar aqui na minha exposição hoje.
E no Brasil, a utilização da internet, só para nos situarmos, né, pela sociedade civil, ela só ocorreu na década de 90, né, aumentando o uso a partir daí de uma forma, né, muito rápida, né, e muito grande. E com relação ao Brasil, eu gostaria de expor alguns dados dados que são realizados já há 15 anos, né, por uma pesquisa que é chamada Pesquisa de Tecnologia de Informação e Comunicação de Domicílios e Empresas. E essa é a pesquisa mais recente, que foi realizada no ano de 2019 e que trouxe dados bem importantes, que são dados que subsidiaram, inclusive, essa minha exposição, né, essa minha potência aqui hoje. Primeiramente, verificou-se que a pandemia da Covid-19 tornou mais evidente a exclusão digital de parcela significativa da população brasileira, né? Isso foi uma conclusão pós-pesquisa. Mas a pesquisa propriamente dita, ela fala que dados da TIC Domicílios de 2019, coletados em um período anterior à crise sanitária, mostram, primeiro, uma falta de acesso à internet que atinge 1 a cada 4 pessoas no Brasil, ou seja, 1, né, de 4 pessoas no Brasil não tem acesso ainda hoje, né, em 2019, à internet. Também persiste no país indivíduos que têm barreiras ao acesso, né, e que também ocasiona essa não inclusão digital. O uso da internet, exclusivamente por celular, por exemplo, está associado ao menor aproveitamento, né, das oportunidades online, incluindo, por exemplo, atividades culturais, pesquisas escolares, né, cursos à distância, tudo que fica um pouco mais dificultado quando você tem apenas a internet por meio do celular e não num computador, né, na sua casa. Em 2019, ainda no âmbito desses dados aqui no Brasil, o número de domicílios brasileiros com acesso à internet chegou a 50,7 milhões, ou seja, 71%, né, do total da população. E o avanço ele foi impulsionado, sobretudo, pela dimensão do acesso, disseminação do acesso das classes D e E que estavam conectados à internet. Contudo, ainda persistem algumas desigualdades regionais. Eu gostaria de chamar a atenção que, além da questão da desigualdade, né, do acesso, de pessoas, por exemplo, que 1/4 das pessoas não tem acesso à internet, ainda nós temos aqui no Brasil, até pelas dimensões territoriais, uma desigualdade regional. Então, existe, por exemplo, uma diferença, segundo essa pesquisa, de 10 pontos percentuais entre o Sudeste, que tem 75% de pessoas que têm acesso, e o Nordeste, com 65% de pessoas com acesso à internet. A presença dos computadores, então, de acordo com essa pesquisa, ela está associada a fortes fatores sociodemográficos. Em 2019, eles estavam presentes em 95% dos domicílios na classe A e apenas 44% dos domicílios na classe C, e 14% nos domicílios da classe D e E. Ou seja, existe uma grande desigualdade quando se fala em acesso, né, à internet, em acesso às tecnologias de comunicação aqui no Brasil. Entre os segmentos socioeconômicos, 13 milhões de domicílios da classe D e E não tinham acesso à internet em 2019, né, no ano passado. Apesar do aumento significativo de usuários nos últimos anos, né, que a gente vem tendo um aumento, né, do acesso à internet aqui no Brasil, 1 a cada 4 pessoas não usava a rede no país, e o que representava aproximadamente 47 milhões de não usuários. E desses 40 milhões, possuem até o ensino fundamental. Aí eu entro numa questão também importante aqui na minha pesquisa, na minha exposição, que é a questão da educação associada ao acesso, né, às tecnologias de informação e comunicação. E essa pesquisa coloca que quase 45 milhões de pessoas pertencia à classe C, D e E, né, indicativo isso de uma estreita relação da desigualdade digital, né, com as desigualdades sociais presentes aqui no país. Por último, então, como um último dado que eu gostaria de trazer para as pessoas que estão aqui nos ouvindo,
que na pesquisa o telefone celular ele foi o principal dispositivo usado para acessar a internet, ou seja, 99% das pessoas utilizavam o celular para acessar a internet. E para 58% dos usuários, o acesso foi feito exclusivamente pelo celular. A proporção chega, por exemplo, a 85% nas classes D e E. O uso exclusivo do celular também predominou entre a população negra, né, ou preta, que foi 65%, e parda, que foi 61%, frente a apenas 51% da população branca. Aqui a gente começa a entrar numa outra questão, que é a questão racial. Bom, eu vou retomar esse assunto um pouquinho mais para o final, mas só lembrando que a Organização das Nações Unidas, a ONU, em maio de 2011, ela reconheceu que o acesso à internet como um direito humano, né, afirmando a sua imprescindibilidade nos setores econômico, político e governamental, além das já conhecidas vantagens sociais. Segundo a ONU, impedir o acesso à informação por meio das tecnologias estaria ferindo, né, o artigo 19, parágrafo 2º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. E esse pacto nós internalizamos aqui no Brasil por meio do decreto 593 de 1992. E por esse pacto, né, dos direitos civis e políticos de 1976, todo cidadão possui direito à liberdade de expressão e de acesso à informação por qualquer tipo de veículo, né, incluindo o meio virtual. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi assinada em São José da Costa Rica, em 1979, ela foi internalizada aqui no Brasil, né, pelo Decreto 592, também de 1992. E ela também prevê, né, o acesso de toda pessoa a receber e transmitir informações por quaisquer meios, independente de fronteiras. Falando ainda de legislação brasileira, no Brasil a gente tem aqui a Lei 12.965 de 2014, que é chamado Marco Civil da Internet, e que, no seu artigo 7º, dispõe que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Há que se mencionar ainda aqui a Lei número 12.527 de 2011, que trata do acesso à informação à administração pública e regulamenta um artigo muito importante que nós temos na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 33, que trata também da questão do acesso. Bom, citando essas leis aqui no Brasil, talvez as principais leis que cuidam desse assunto, né, do acesso e da questão da comunicação, do acesso à informação, né, a informação como um direito fundamental, não só em termos mundiais, mas também em termos aqui no Brasil, é uma construção histórica e possui uma previsão constitucional e infraconstitucional aqui no país. Além disso, o exercício de direitos fundamentais, como, por exemplo, a questão da educação, a questão do lazer, da arte, enfim, de vários outros direitos fundamentais, direitos relacionados à liberdade de expressão, eles se aperfeiçoam, eles se intensificam, né, hoje com a utilização da rede, com a utilização da internet, né, há uma potencialização de outros direitos para aqueles que têm acesso hoje à internet. Então, a defesa da universalização do acesso à internet deve decorrer assim, de questões relacionadas ao empoderamento social, empoderamento cultural e político desses atores sociais. E com novas possibilidades ou uma abertura à questão do próprio exercício, né, da cidadania na atualidade. E no Brasil, a cidadania ela é constitucionalmente assegurada pelo sufrágio universal, pela questão da publicidade, né, estabelecida ali no artigo 37 da Constituição Federal, acesso à informação, dentre outros direitos constitucionais previstos. Todavia, percebe-se uma tendência, né, à informatização, não apenas de comunicações das relações sociais, por meio de redes, mas também dos próprios serviços públicos e informações públicas.
E isso amplia, né, em termos de disponibilidade, né, a esfera da cidadania, e que acaba se vinculando a essa questão da informática, a questão do acesso, só que nem todos, como eu falei anteriormente, têm acesso, né, à rede propriamente dita, a esse meio, né, para o exercício dessa cidadania. A interatividade torna possível que os cidadãos, por exemplo, hoje aqui no Brasil, solicitem informações, né, expressem opiniões, e propicia, de uma forma geral, uma maior participação em debates, né, na tomada de decisões, fortalecendo, de certa forma, a participação pública. Outra vantagem que nós temos contato aqui no país é o aumento da transparência, né, e a ampliação dos canais de prestação de contas públicas, que é uma novidade e é algo extremamente interessante, né, não só para a questão da governança, mas também para o exercício da cidadania no país. Contudo, a internet também, né, por outro lado, ela está criando novas formas de desigualdade. O reconhecimento dessas desigualdades, né, que nós temos no âmbito digital se revela essencial para que seja possível pensar estrategicamente a universalização do acesso à internet. Primeiramente, condições econômicas, né, da população implicam diretamente na falta, por exemplo, da aquisição do celular, mas mais ainda de um computador em casa, né, por família. Segundo a pesquisa anteriormente mencionada da TIC Domicílios e Empresas, a renda familiar é uma das variáveis que melhor explica os motivos, né, das barreiras com relação a essa universalização do acesso. A questão da infraestrutura também para a rede interfere na questão do acesso, né? E o nível de escolaridade da população também deve ser considerado, né, na proposição de políticas públicas com relação a essa universalização do acesso e da utilização da tecnologia. Então, promover a inclusão dos brasileiros na sociedade informacional pressupõe enfrentar alguns desafios hoje no campo educacional, né, especialmente com relação a uma educação básica e uma educação de qualidade. Existem outros fatores também com relação à inclusão, né, do acesso. Ele abrange, por exemplo, algumas particularidades culturais e linguísticas. Então, se existe uma cultura extremamente diferenciada, a cultura das favelas, a cultura dos indígenas, né, a cultura de determinado estado. Então, tudo isso precisa ser pensado, por exemplo, no estabelecimento de uma política pública que vise, né, a universalização do acesso no país. Já caminhando, então, né, para o final, eu gostaria de falar que, segundo a Folha Press, que é um jornal aqui de grande, né, circulação no Brasil, os alunos da escola pública, estudantes mais pobres, né, e negros, enfrentam condições desfavoráveis, né, com relação ao acesso à internet. A análise no perfil de participantes do Enem, o Enem, para quem não sabe, é uma prova que é realizada, é o principal acesso das populações do ensino público carentes, né, à universidade pública, ou à universidade, a um ensino, né, universitário. Então, o perfil dos participantes do Enem, né, revela que 3 em cada 10 participantes que concluíram o ensino médio, que realizam essa prova após o ensino médio, na rede pública, não tinham acesso à internet. Somente 1/4 desses concluintes, né, dos chamados concluintes que fazem essa prova do Enem, mais pobres têm computador, né? E entre os mais ricos o índice é 3 vezes maior, ou seja, existe uma desigualdade que eu gostaria de mostrar, mesmo no acesso, né, ao ensino das universidades, existe essa diferença, essa desigualdade em termos digitais. E essa desigualdade, segundo essa reportagem da Folha Press, de maio deste ano, também aparece no recorte por raça, né, já que eles trazem um dado de que enquanto 35% dos concluintes negros não tinham acesso à internet, esse percentual ele era de 14% para os brancos.
né? Entre indígenas, a exclusão atinge 44%, segundo os dados. Essa questão é uma questão de extrema relevância, porque a gente percebe que a questão da desigualdade, ela se apresenta, se acomoda no âmbito social e ela é retratada no âmbito digital, né? E são questões que envolvem não só questões relacionadas ao poder econômico propriamente dito, né, a renda, mas também a questão da raça, né, como revela já essa segunda pesquisa, né, além da pesquisa da TIC, também, né, essa reportagem da Folha Press, que traz essa questão da raça como uma questão determinante, né, da desigualdade, não só no âmbito social, mas também no âmbito digital. Bom, meu segundo exemplo e último exemplo aqui com relação a essa questão, né, se dá com relação às audiências públicas virtuais na área ambiental. Então, o mundo hoje enfrenta uma pandemia decorrente da disseminação, né, do coronavírus. E também enfrenta uma crise econômica, né? Aqui no país nós enfrentamos, em várias partes do mundo, uma crise econômica que poderá afetar enormemente, né, as condições já não boas na sociedade brasileira. Após a declaração de emergência de saúde pública internacional feita pela Organização Mundial de Saúde em janeiro deste ano, né, de 2020, a portaria do Ministério da Saúde, 188, também deste ano, declarou emergência em saúde pública de abrangência nacional. Em agosto aqui de 2020, o nosso órgão ambiental, o CONAMA, né, emitiu uma resolução, a resolução 494, que autorizou a realização de audiências públicas virtuais em processos de licenciamento ambiental, né? Então, nos processos de licenciamento de atividades com potencial degradador, foi autorizada aqui no Brasil a realização dessas audiências públicas virtuais. O que eu gostaria de falar com relação a essas audiências é que o processo ele se manteve, né, na maioria das suas características mais importantes e fundamentais. Inclusive, essas audiências públicas virtuais, elas precisariam garantir a participação popular, que é um dos objetivos principais dessas audiências, é a participação do público, a fim de que se avaliem medidas, que se avaliem estudos que estão sendo realizados no âmbito da aprovação desses projetos, né, na área ambiental. Ocorre que, em razão, e esse é um questionamento que eu proponho aqui para todos, em razão dessas desigualdades não só sociais, mas desigualdade de acesso, né? A pergunta, o questionamento que se faz é que quem teria condições de ter, por exemplo, neste caso, apesar de ter muitas vezes celular, as populações mais carentes, um plano de dados, né, o que a gente fala aqui, um pacote de dados móveis para uma audiência pública de mais de 1 hora, né? Que as audiências públicas muitas vezes são realizadas por várias horas seguidas. E ainda tenha um tablet, né, obviamente, ou um celular para a realização ou para a participação nessas audiências. Isso... Tiene que ir terminando, doutora. Já temos muito pouquinho tempo já. Estamos terminando, eu já estou terminando. Isso conforme os dados, né, da questão da desigualdade no Brasil, isso não inviabilizaria o princípio da participação popular, no caso dessas audiências? Esse é um questionamento. Minhas considerações finais, então, né, é que a inclusão digital e a inclusão social, elas se entrelaçam, né, eu acho que esse é o ponto mais importante, e se retroalimentam. Pois para a pessoa obter acesso às tecnologias de informação e comunicação, à internet, também deve possuir recursos para adquirir equipamentos necessários e também custear o acesso, não só o equipamento, mas também precisa ter, por exemplo, um plano de dados para custear esse acesso. A educação digital, né, então, ela perfaz um complexo de políticas públicas, exige toda uma questão de políticas públicas que envolve a questão da educação básica, envolve a questão da cidadania, como falado anteriormente, e talvez a educação seja realmente o caminho mais sólido, né, para se maximizar por meio dessas políticas e ter continuidade, políticas com continuidade, né, dos governos.
As políticas públicas, por fim, então, elas devem levar em conta, né, as questões relacionadas à renda, raça, questões culturais, entre outras, que permeiam, né, ou que colorem a sociedade brasileira, para que elas efetivamente tenham algum resultado bom, né, no plano dos fatos. E é nesse contexto que surge, né, esse debate que eu proponho aqui, então, né, com essas questões, um debate sobre a inclusão digital, né, como direito, e não apenas para que se promova uma cidadania plena, uma cidadania completa, mas também que seja algo que otimize a educação, sobretudo a educação básica, a fim de se promover, então, a chamada, né, inclusão digital. Bom, muito obrigada, né, pela atenção de todos. Esse seria o assunto que eu gostaria aqui de expor. Não estou ouvindo, desculpa, acho que o seu microfone... Acho que o seu microfone está mudo. Marcelo, tenés cerrado el micrófono. Gracias, Alejandro. Tu irrupción ha sido muy oportuna. Decía que estamos pasados de la hora, pero que ha sido muy útil este panel de 3 intervenciones desde primeras horas de la tarde. Ahora vamos a hacer un break por unos 15 minutos. Vamos a retomar, yo diría que bueno, dentro de 15 minutos. Todos tienen horario para ajustarse.